Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 48º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Veamos, ¿por dónde iban las cosas? Si abro nuestro juego, podréis ver que ya teníamos a nuestro personaje, un gran avance, y ya no tenemos ese maldito cuadrado blanco que solo estorbaba. Ahora está todo bien, pero tenemos que corregir 3 errores menores, y os los voy a decir sin ningún orden en particular, simplemente en el orden en el que yo los voy a arreglar. Problema número 1. Nuestro personaje solo mira hacia arriba, no mira a la derecha, a la izquierda ni abajo, lo cual es extraño porque ahora estoy andando hacia abajo pero de espalda, y ni siquiera lo hago con tanta elegancia como lo hacía Michael Jackson cuando hacía su moonwalk. Bien, así que tenemos que lograr que cuando pulsemos la tecla para cambiar de dirección, el sprite del personaje también lo haga y mire en la dirección correcta. Bien. Problema número 2. Tenemos ese fondo rosado alrededor de nuestro personaje, lo cual procede de la hoja de sprites, y eso se debe a que estamos copiando el sprite literalmente. Y lo que tenemos que hacer, como ya os expliqué en los episodios en los que dibujábamos a nuestro personaje, es eliminar ese color, ya que lo íbamos a usar como un croma, igual que hacen en el cine para los efectos especiales, es decir, el fondo lo ignoraremos y solo dibujaremos los píxeles de verdad. Problema número 3. Cuando andemos, deberíamos ver una animación en la que nuestro personaje mueve las piernas, los brazos, a lo mejor se mueve, se tambalea, no lo sé, pero debería haber una animación. Si nuestro personaje está quieto, entonces es evidente que no está andando, sino que simplemente estamos deslizando una imagen por encima de otra, y eso es feo, ¿de acuerdo? Así que vamos a arreglar los 2 primeros errores. Vamos a conseguir que nuestro personaje cambie de dirección al andar y que desaparezca el molesto fondo rosa. Al menos en este episodio. Vamos a cerrar el juego y empecemos. De acuerdo. Así que, en primer lugar, ¿cómo hacemos lo de las direcciones? Voy a abrir criatura un momentito. ¿Recordáis esto que hicimos aquí? Según el desplazamiento que tuviera nuestro personaje, cambiábamos esta variable dirección, la cual apuntaba a una de las 4 direcciones de la pantalla. Y además es una variable protegida, lo cual significa que el jugador la hereda y la puede utilizar. Así que vamos a utilizarla. Bien. Como es normal, lo que vamos a hacer es manipular una variable o el estado de la clase de jugador. Por lo tanto, lo haremos dentro del método actualizar, ya que el método mostrar debería reservarse exclusivamente para hacer los dibujos. ¿Y dónde la haremos? El lugar que yo he elegido para eso es este bloque if, en el cual, si resulta que nos hemos movido, lo que hacemos es usar el método mover para desplazar a nuestro personaje a un sitio nuevo. Pues antes que eso, aprovecharemos para cambiar el sprite de sitio. Así que vamos a entrar por aquí. Bien. ¿Y qué debemos hacer? Voy a abrir de nuevo criatura, no debería haberla cerrado, pero en fin, las prisas. Así que vamos por orden. Por ejemplo, vamos a escribir varios bloques if dentro del mismo bloque if. Si la dirección es igual a n, es decir, si nuestro personaje está mirando hacia arriba, hacia el norte, si lo preferís, entonces modificaremos la variable sprite de nuestro personaje, la cual, recordad, también está contenida aquí dentro de criatura, pero como estamos heredando de criatura y es protegida, podemos utilizarla libremente. Entonces, si la dirección es arriba, sprite sería igual a sprite, accedemos a la clase estática, punto arriba. Muy bien. Así que ahora debemos hacerlo con las 4 direcciones. Si la dirección es igual a sur, entonces el sprite será igual a sprite.abajo. Recordad que 0 era la posición estática, es decir, en la que el jugador está parado, mientras que 1 y 2 iban a ser las animaciones, pero eso en el siguiente episodio. Por ahora sigamos con lo nuestro. Es igual a oeste, es decir, a la izquierda. Sprite es igual a sprite.abajo.
izquierda 0. Y si la dirección es igual a este, entonces el sprite será igual a sprite.derecha 0. De acuerdo. Así que si nos hemos movido, cambiamos el sprite y luego nos movemos. El resultado, veámoslo o miradlo vosotros mismos. Voy a pulsar la tecla derecha. Magia, magia y más magia. ¿De acuerdo? Ya tenemos direcciones, podemos movernos y el personaje cambiará de dirección en concordancia. Y ahora que hemos hecho eso, se hace aún más patente lo feo que es el croma, el color trasero del sprite. Tenemos los dos tonos de rosa que son realmente molestos, así que vamos a arreglar eso ahora. Vamos a quitar ese fondo y además, si os fijáis atentamente, también están los puntitos que utilizamos para medir si nuestro personaje está en el centro del sprite o no. Así que vamos allá. Esto lo podéis hacer de dos maneras. Podéis modificar la hoja de sprites que tengáis guardada en Photoshop o en GIMP si lo estáis usando, o en Paint.net o no sé, en cualquier programa que estéis utilizando. O podéis abrir directamente la hoja de sprites, la que ya exportamos, la que tenemos aquí, el archivo PNG. Y sobre ella manipular las cosas. Yo por mi parte lo haré desde aquí directamente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se accedía? Os lo recuerdo por si se os ha olvidado. Si vais a vuestra carpeta de usuario, tendréis una carpeta llamada Workspace, que es el lugar donde Eclipse guarda todos vuestros proyectos. Eso es por defecto. Si la cambiasteis, entonces debéis utilizar el lugar en el que está realmente. Aquí veréis unos cuantos proyectos secretos, así que ya lo sabéis. No los miréis mucho. Es broma, ya sé que podéis pausar el vídeo y mirarlos. En fin, entramos en el proyecto y en la carpeta recursos, en texturas, suponiendo que tengáis la misma estructura de carpetas, tenemos nuestra hoja del jugador y la del desierto. Así que en jugador voy a abrir con Photoshop. Esperamos a que se inicie, cosa que hará un poco más lento de lo normal, por culpa del Camtasia que está grabando, aunque no ha estado tan mal. Bien, como veis, esto es un archivo PNG, no tenemos capas, es simplemente un archivo plano de imagen. Y lo que tenemos que hacer es quitar los cuadrados y colocar un fondo uniforme en primer lugar, ya que si no, no va a funcionar lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué color utilizamos? Como ya os expliqué mientras dibujábamos, solo hay un requisito. El color que utilicemos no debe utilizarse en el personaje, es decir, en esta misma hoja de sprites, en ningún otro lugar. Debe ser un color excluyente. Y como veréis, ya lo tengo aquí colocado. Un color que se suele utilizar mucho en las hojas de sprites es el rosa puro, cuyo valor hexadecimal es FF00FF. Pero si queréis usar cualquier otro color, adelante, podéis hacerlo. Este color rosa asume que vuestro personaje en ningún momento utilizará ningún píxel de este color, porque si no ese píxel será transparente luego, aunque ya lo veréis. ¿Podéis usar otro color? Por supuesto. Un color que también se usa mucho es este verde croma, el 00FF00. Pero a lo mejor queréis usar este color, a lo mejor hacéis algún personaje que tiene un arma venenosa, la cual tiene ese color verde tan peligroso, o a lo mejor hacéis algún personaje tipo elfo del bosque, que también utiliza un color verde muy fresco. Así que yo por mi parte seguiré con el rosa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la gracia de Photoshop es que tiene algunas herramientas que nos permiten trabajar muy rápido. Voy a pulsar la tecla W, que lo que va a hacer es seleccionar la varita mágica. Si no la tenéis, manteniendo el botón izquierdo pulsado sobre esta herramienta, veréis que hay dos cosas: la selección rápida y la varita mágica. Nosotros queremos la varita mágica, lo digo por si no la tuvierais seleccionada ya. Y podéis marcar esto, muestrear, no, todas las capas no tiene sentido. Eso es por si tuviéramos capas, pero como solo hay una, da lo mismo. Así que lo que haré es clicar sobre un color y se elegirán todos los píxeles de ese color de la pantalla. Ahora bien, para ello la casilla contiguo debe estar desmarcada, porque si la marcamos solo se elegiría este cuadrado, es decir, se tendrían en cuenta los límites
pero al estar desmarcadas se elegirán todos los píxeles del mismo color de la imagen. Aquí está el ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso solo he elegido los colores claritos. Si mantengo pulsado Shift, añadiré a la selección también los otros colores. De acuerdo. Y ahora voy a rellenarlo todo de rosa, manteniendo pulsado Alt y retroceso para rellenar con el color frontal, es decir, el que está arriba del selector de color. Voy a pulsar Control D para deseleccionar y nos queda un problema menor, que es eliminar estos cuadrados negros que usamos para medir. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a pulsar la M para coger mi herramienta de selección cuadrada y simplemente lo voy a elegir. De hecho, elegí de este modo, el cual permite ir añadiendo selecciones sin deseleccionar la anterior que tuvierais, ¿de acuerdo? Así que lo haremos todo de una, en vez de estar uno por uno cogiendo, borrando, cogiendo y borrando y así. Lo cual, bueno, nos ahorrará como 5 segundos, pero está bien aprender a trabajar de estas formas. Así que iremos seleccionando todos los cuadraditos negros que utilizamos. Solo cuidado de que no os equivoquéis de píxel, más que nada porque, por ejemplo, en mi personaje no será muy difícil que me equivoque y le borre sin querer el pelo o la banda de la cabeza. Aunque el vuestro, como no sé cómo es, a lo mejor no tenéis ese problema. También me comentó alguien en un vídeo anterior que probablemente me haya equivocado haciendo algunas animaciones de piernas y brazos. No pasa nada, ya se verá en su momento. De nuevo, Alt y retroceso para borrar, Control D para deseleccionar y Control S para guardar. ¿Veis el asterisco al lado del nombre? Significa que no estamos guardando. Control S, ahora sí, está guardado. Vamos a asegurarnos de que tenemos el FF00FF, un color rosa puro, el color clásico del croma de los videojuegos. Bien, una vez hecho esto, podemos cerrar Photoshop. ¿Qué más? En texturas, botón derecho y refresh, lo que actualizará la versión de la imagen que tiene Eclipse, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos el color, pero eso de por sí no va a cambiar nada. Si ejecuto el juego, lo único que veréis es que nos podemos asegurar de que el color de fondo ha cambiado efectivamente, pero sigue estando ahí. Lo que hemos hecho es que todos los sprites tengan el mismo color, lo cual es importante para que el siguiente truco que vamos a realizar funcione, ¿de acuerdo? Para ello, tenemos que abrir la clase pantalla, la cual se encargaba de manejar los píxeles que vemos en la pantalla. Y aquí es donde va a empezar. Vamos a hacer un cambio menor en el... Perdón, aquí, en mostrar jugador, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer es comentar esta línea, porque la vamos a modificar. Lo que hacía esta línea, en resumen, es copiar los píxeles del sprite del jugador a los píxeles que vemos dentro de la ventana, los que forman toda la imagen que tenemos del juego, en la posición correcta. Muy bien. Y ahora lo que queremos hacer es modificarlo de manera que solo se copien los píxeles si el jugador, perdón, si el color del píxel del sprite del jugador no es igual a rosa puro. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una variable llamada color píxel jugador, para que esté todo muy clarito, ¿vale? Y se la asignamos al color actual del píxel del jugador, valga la redundancia, que es jugador.obtainSprite, que debería ser obtener sprite, porque creo que ya os comenté que lo ideal, al menos en castellano, tal y como yo lo entiendo, es darle un nombre, un verbo en infinitivo, es decir, obtener, correr, nadar, no obtén, corre, nada, en fin, se puede cambiar. Solo apuntes menores que se me van ocurriendo. Píxeles, y accedemos a la posición X más Y multiplicado por el ancho, que ya sabemos que es 32, pero como lo estamos haciendo de una forma profesional, accedemos a él escribiendo jugador.obtainSprite.obtainLado. Y con eso, ahora veréis, esta variable realmente es innecesaria en cuanto al juego, y desde luego
no muy recomendable para el rendimiento, ya que estamos creando una variable más dentro del método, pero en términos de legibilidad y comprensión del código es crucial. Ahora veréis por qué, es una tontería, pero ayuda mucho. Bien, ahora ponemos un if. Si el color del píxel del jugador en el que nos encontremos actualmente no es igual al 0xFF00FF, es decir, el color rosa puro del que os hablé, ¿verdad? Solo si el color no es igual a eso, entonces lo copiamos a la pantalla, a la cual accedíamos con esta fórmula. Así que sería píxeles en la posición X más en los píxeles de la posición Y multiplicado por el ancho de la pantalla. Y eso sería igual al color del píxel del jugador. Vale, la pregunta, ¿qué hemos hecho? Simplemente nos hemos evitado tener una línea muy larga. Es decir, si no tuviéramos esta variable, lo que podríamos haber hecho simplemente es coger el valor del píxel y colocarlo en lugar de esto. Pero ya veis que el if sería tremendamente largo, probablemente nos partiría la línea y pasaría la de abajo. Y luego, suponiendo que superáramos el if, tendríamos que copiar esto y de nuevo colocaríamos en esta variable todo esto. Así que con la variable color píxel jugador, solo para que lo tengáis en cuenta y no os liéis, lo único que hemos hecho es abreviar bastante las dos líneas de abajo, porque si no tendríamos que escribir toda esta línea tan larga. Bien. Y ahora os lo explico técnicamente. Lo que hacemos es obtener el color actual del sprite. Voy a abrir de nuevo por si... Sí, será más sencillo explicarlo así. No, de hecho, sí, por si acaso. Abrámoslo con Photoshop. Que debería iniciarse más rápido que la otra vez, ya que una vez que está iniciado ya va cargado en RAM, en fin. Así que digamos que estamos leyendo este sprite, ¿verdad? Entonces... empezamos y detectamos... perdón... No, tamaño fijo, me he equivocado. Vale, ahora sí. Empezamos y leemos este píxel, ¿verdad? Luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Y eso es lo que hace Java, hacer un barrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, si resulta que el color que encontramos es el 0xFF00FF, lo que haremos simplemente es ignorarlo, ya que no superaremos el if y volveremos a dar otra vuelta al doble bucle. Pero si resulta que encontramos, por ejemplo, este color de aquí, el cual... ¿qué color es? Es este color, pero lo importante es que no es el FF00FF. Por lo tanto, como no es el color, como no es este color, entonces sí que pasamos la condición y copiamos el sprite ese color del píxel del sprite al píxel de la pantalla correspondiente. Vale. Con lo cual, el resultado será que copiaremos todo el sprite excepto los píxeles rosas. Esa es la utilidad del croma, básicamente. Muy bien. Y la pregunta es, ¿funcionará? Pues, sorpresa. No funciona. Y a lo mejor os estáis preguntando ¿por qué no funciona? Bueno, algunos puede que caigáis en la cuenta. Hubo una vez en que tampoco funcionaron las cosas, aunque el color era correcto. ¿Os acordáis de por qué? Os lo diré. Porque estos son los canales RGB. Nos falta el canal alfa, el que controla la transparencia. Así que ahora lo que estamos haciendo es excluir el canal alfa de este número, con lo cual no estamos usando el color correcto. Así que para tener en cuenta el canal alfa, esto creo que ya lo explicamos en su momento, no sé si fue con la hoja de sprites o con el sprite, pero bueno, la cuestión es que tenemos que añadir detrás del 0x el FF, lo cual añade el canal alfa al color. Y ahora
ahora sí que lo tenemos bien hecho. Ahora tenemos a nuestro personaje sin el fondo rosa. Por supuesto, nos queda el problema final, que es animarlo, porque ahora parece muy South Park todo, porque se mueve sin mover los pies, es como un recorte sobre una imagen. Pero da igual, porque lo importante es que ya vamos teniendo la sensación de cómo será la cosa. Y yo no sé vosotros, pero a mí me parece que el personaje es muy pequeño comparado con el fondo. O bueno, me he expresado mal, lo diré bien. Me parece que el fondo es muy grande con respecto al personaje. ¿Y cuál será la solución? Bueno, todo depende. Yo he dibujado mis propios sprites. Vosotros, si conseguiste los vuestros de algún sitio, seguramente tendréis todo más proporcionado, estará todo en concordancia. Y si los dibujasteis, a lo mejor habéis tenido más suerte que yo. Yo lo que debería hacer es redibujar mis sprites del mapa para que no sean tan grandes. Pero también os diré otra cosa. Sé que estáis un poco divididos en el asunto. Algunos os gusta verme dibujar y queréis saber más, y otros os aburrís porque no os interesa dibujar, lo que queréis es aprender a programar. Así que, a partir de ahora, si necesito dibujar más cosas del mapa, o otros personajes, o cosas así, cosas que no son realmente nuevas, porque ya lo hemos hecho una vez, pero que realmente a lo mejor algunos os interesan, lo que haré es colocar estos episodios en una lista de reproducción diferente y no serán parte de esta serie, de forma que los que estéis interesados en verme dibujar nuevos sprites podréis ver estos episodios separados independientemente, de forma que la serie no estará interrumpida por esos episodios de dibujo, y así creo que estaréis todos contentos con esta solución media. Es una solución diplomática. Y bueno, el hecho de que, independientemente de que el personaje o el mapa entre ellos no estén muy proporcionados, el segundo problema del que a lo mejor os estáis dando cuenta, especialmente los que utilicéis una pantalla gigante como yo ahora, es que el personaje es tan pequeño que probablemente la persona que juegue se quedará ciega en aproximadamente 5 minutos porque no podrá ver bien lo que está haciendo. No os preocupéis por eso. Lo que haremos, tarde o temprano, es escalar el juego, de forma que lo dibujemos 2 o 3 veces más grande. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, os lo explico muy rápidamente, para que no os quedéis con la duda. Bien, vamos a crear un archivo nuevo, os lo explico muy rápido, pero solo como un ejemplo, porque no lo haremos hasta mucho más adelante. Voy a acercarme todo lo que pueda. Vale, creo que ya está. Vale, así que voy a coger el lápiz y voy a coger mi color rojo favorito. No, en realidad mi color favorito es el azul, así que usemos el azul. Vale, normalmente tenemos este píxel dibujado, ¿verdad? Si lo escalamos, lo que le diríamos a Java es: donde veas un píxel, dibújame 4, es decir, así. De forma que un dibujo, por ejemplo, imaginad que hacemos este dibujo. ¿Cómo se copiaría? Pues se haría así. No le hagáis caso, creo que tengo la transparencia encendida. En fin. De acuerdo. Así que, si escaláramos este dibujo, el resultado sería este. Sería 4 veces más grande, porque cada píxel ocuparía 4 posiciones ahora. Y eso haría que podamos jugar en pantallas más grandes, viéndolo todo mejor. Aunque realmente los gráficos no van a cambiar, solo cambiarán las proporciones. Supongo que entendéis el ejemplo. Podríamos escalarlo incluso más, que cada cuadrado, en vez de ocupar 4, podría ocupar 9, es decir, así. ¿Verdad? Y así hasta el infinito, según el factor que queramos escalar. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo lo decidiremos? Quiero decir, no lo haremos realmente. Esto es un juego de ordenador. Y a los jugadores de ordenador lo que les gusta es la libertad de poder hacer todo como ellos quieran, a su gusto. Así que, en el menú de opciones que tendrá el juego, colocaremos el factor de escalado y que el jugador elija el que más le guste. Puede elegir el factor por 2 o por 3 o no lo sé, lo que sea. Pondremos unos cuantos y que el jugador decida. Ventajas y desventajas que tendrá esto seguramente, pues
Lo que pasará es que cuanto más grande sea el dibujo, menos parte del mapa se verá. Con lo cual, eso es una desventaja, porque cuanto más pequeño sea el mapa, más podremos ver y podremos ver a los enemigos desde más lejos. O tal vez si estamos en un laberinto, la capacidad de poder ver todo el laberinto de un vistazo nos ayuda mucho más que si lo vemos solo en pequeñas partes, lo cual nos ayudará más a confundirnos y a perdernos dentro del laberinto. Pero, como os he dicho, eso es una cosa que le dejaremos al jugador que elija. Y bueno, creo que vamos a terminar ya el episodio, aunque os haré un apunte más. Veis que los frames por segundo rondan los 700, 650 según. Os diré que si apago Camtasia, el programa que uso para grabar la pantalla, los frames por segundo suelen rondar entre 950 y 1000. Así que me está robando bastante potencia el grabador. Y también hace que todo vaya un poco a saltos. Así que, aunque ya lo he dicho, os lo repetiré de nuevo. Si viendo el vídeo veis que mi juego va un poco a saltos, un poco lagueado, no os preocupéis, eso es solo por el grabador de pantalla. Jugando es muy suave todo, no hay ningún problema en ese aspecto. Así que nada, esto es todo por este episodio. En el siguiente episodio nos encargaremos de que haya animaciones, de que nuestro personaje se mueva cuando camine. Incluso podríamos poner alguna animación para cuando está quieto, como si estuviera respirando, como si se agitara un poco, aunque no esté andando. Pero eso ya más adelante. Lo inmediato es hacer que al caminar se mueva, que haya animaciones. Así que esto es todo por este episodio y seguiremos en el siguiente. Hasta luego.